Castillo no sabe qué es una constitución, desconoce la constitución peruana, pero así pretende cambiarla. Solo en el Perú un presidente que también es maestro, ignora lo que es una constitución, no sabe de qué trata la actual constitución del Perú, pero así quiere cambiarla. Creo, y viendo las respuestas de Castillo, una pregunta hubiera sido, si no antes, después, ¿sabe usted lo que es una constitución? En la entrevista que le hizo el periodista Fernando del Rincón a Castillo para vergüenza nuestra, periodista al que el hermano del dueño del partido que usó a Castillo para llegar al poder, lo llama presunto sicario político de la prensa extranjera, demostró entre otras cosas la gran ignorancia de Castillo respecto al tema constitución. De este modo el mundo estupefacto escuchó de boca del presidente peruano más ignorante del bicentenario y que se ufana de ser maestro, que no tenía la menor idea de lo que hablaba cuando le preguntan sobre la Constitución y las razones que daba para cambiarla. Castillo ignora pues no solo lo que es una Constitución, sino el contenido de la Constitución de 1993. Vamos a ver cómo sus propias palabras lo demostrarán. Antes de entrar de lleno al tema de la Constitución, Castillo y su gente en defensa propia siempre mueven los odios de unos contra los otros, diciendo que lo que hay contra él es un problema de racismo. Pues no, señor Castillo, así se pareciera usted a Brad Pitt, así su apariencia fuera diferente al resto de peruanos mestizos, porque usted, como la gran mayoría en este país, somos mestizos, mientras una minoría cada vez más pequeña es totalmente autóctona. El problema del racismo está más en usted, que es un pobre acomplejado y un resentido social, como se hace evidente en cada una de sus respuestas. Repito, así se pareciera a Brad Pitt, igual sería rechazado, porque lo que más le preocupa al país es tener un presidente idóneo, preparado, no un ignorante que no sabe ni qué hacer y pone como asesores a otros que están en su mismo nivel y capacidad. No es su apariencia física ni sus rasgos faciales los que dañan al país, es su ignorancia lo que está desestabilizando y dañando a este país. Nadie escogería a un hombre hermoso a pilotear un avión si este no sabe volar, escogería al mejor piloto aunque este físicamente fuera poco agraciado. Solo gente con tendencias suicidas rechazarían volar con un hombre por racismo y pondría en su lugar a un atractivo no preparado. Así que deje de azuzar los odios de otros resentidos sociales como usted. Si usted fuera una persona capacitada, el país lo amaría, pero odia su incapacidad y el modo que está desestabilizando el país. 4 gabinetes en menos de 6 meses y medio. Cuando Fernando del Rincón le dice, usted quiere cambiar la Constitución, ¿qué es lo que le quiere cambiar? ¿Qué es lo que le urge cambiar al presidente Castillo? Cambiar de la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Castillo responde, ¿sabe de qué año es esta Constitución? Y él mismo contesta del 93, de la década del 93. No es tan vieja, no, contesta del Rincón, en su país México, la Constitución tiene 105 años, los tiempos han cambiado. ¿No le parece? Claro, contesta Rincón. Entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución, continúa Castillo. Esta primera parte ya se trató en el video. Castillo, la educación en el Perú, presidentes provincianitos y limeñitos y la Constitución en el Perú y el mundo, donde el argumento de adaptar la Constitución a los nuevos tiempos carece de fundamento, ya que los países que siempre están cambiando su constitución de acuerdo a sus caudillos, resultan ser los países con más crisis sociales, políticas y económicas, algo que hemos vivido desde los inicios de nuestra historia. Mientras que Estados Unidos, una potencia mundial, solo ha tenido una sola constitución que cumplirá 235 años. Del Rincón le pregunta, ¿qué cambios habría? La respuesta de Castillo nos hace ver que desconoce lo que es una constitución, y que no sabe de qué trata la Constitución peruana. Bueno, señala Castillo que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darles luz, para darles teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. ¿Pero eso lo quiere incluir en un tema constitucional?
Solo le faltó decirle: no lo puedo creer, usted no sabe ni dónde está parado, usted no sabe nada de nada. Para una verdadera descentralización, continúa Castillo. ¿Desde cuándo se necesita cambiar una constitución para dar agua, luz, teléfono, virtualidad a la gente? En un acto de cortesía y de piedad ante alguien tan ignorante como Castillo, Del Rincón le da una clase, le dice: pero ese es trabajo de la política de Estado, usted no necesita hacer ese cambio en la Constitución para poder descentralizar el Estado. Yo, tartamudea, he sido elegido con esta Constitución. Del Rincón dice: por supuesto. Y yo no voy a quebrar. Del Rincón lo interrumpe: el espíritu, agrega. Castillo continúa: el espíritu. Yo no voy a quebrar ni el espíritu del pueblo, pero también voy a quebrar, lapsus, vuelve a tartamudear, el derecho, en todo caso la normatividad vigente por la cual he sido nombrado, y creemos que eso se debe hacer en el marco de la forma más democrática y más viable. Ok, descentralización sería uno de los temas. Eso no tiene que ser constitucional, es política de Estado, entonces ahí no necesita cambiar la Constitución. ¿Qué otra cosa? Castillo continúa: ¿cómo ponerla? ¿Cómo decir que se deje de ser un servicio, el agua, la luz, la salud, la educación? ¿En qué parte dice eso, señor Castillo? ¡Qué vergüenza! Un presidente que nunca ha tomado un volumen de la Constitución entre sus manos ni para echarse aire. Son derechos, dice Del Rincón, que están contemplados como servicios en la Constitución. Responde Castillo: pobre Perú. Esa ignorancia de la Constitución que a la vez quiere cambiarla debería ser motivo para que dejara de ser presidente. Si bien puede no conocerla íntegramente, al menos debería tener nociones básicas. Y lo peor es que estos ignorantes andan llorando al mundo que los discriminan por su pinta. La salud es un derecho, dice Del Rincón. Es un derecho, contesta Castillo. ¿Por qué tiene que ser discriminado una persona que está en Purús, en Caballococha? ¿Acaso no tienen el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades? ¿Entiende? ¿De dónde demonios saca que la gente que no vive en una gran ciudad no puede hacerlo? No tiene derecho a hacerlo. Sus odios y resentimientos sociales lo hacen decir tonterías como estas. Seguro dejó de ejercer su carrera para no ser de esos maestros que no pueden aprobar un examen ni por tercera vez. Ahora lo que tiene que verse, por ejemplo, nosotros tenemos, es que me suena mucho a políticas de Estado, no a cambios constitucionales. Vuelve a replicar Del Rincón: el acceso a la educación, el acceso a la salud son derechos que se tienen que trabajar en el frente. Pero créame, estimado Fernando, que no es una preocupación solamente del presidente de la República. Qué gracioso este Castillo. Le preocupa mucho algo que no conoce, pero no le preocupa el tener que conocerla para opinar luego. No. Debe ser una preocupación de todos, replica Del Rincón. Es del país. ¿Qué país? El engañado como ha sido usted. Claro, está bien, yo lo entiendo. Y sigue tartamudeando. ¿Por qué obstruir a la voluntad popular? ¿A qué se le tiene temor? ¿De la constituyente? Pregunta Del Rincón. ¿A qué se le tiene temor? Repregunta Castillo. Que busque la forma de cambiarla para reelegirse. No, para nada. Sigamos viendo cómo el presidente más ignorante del bicentenario no conoce en nada la Constitución del país que supuestamente gobierna, y digo supuestamente porque según informan en la prensa, son sus asesores nada preparados los que toman las decisiones, o ahora muchos creen que quien gobierna es un condenado a prisión, que no iba a ser ni portero. Castillo imagina el contenido de la Constitución y la juzga según sus sentimientos de inferioridad, sus resentimientos y odios sociales. Él dice que quiere cambiar la Constitución para que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se incluya a las comunidades nativas. Cuando fueron excluidas, solo a alguien como él se le puede ocurrir que haya ciudadanos peruanos e incluso no peruanos viviendo en el territorio nacional que sean marginados y excluidos de la Constitución.
Ni siquiera ha leído los primeros artículos. Lo único que debe haber leído de la Constitución de 1993 es la carátula del libro que la contiene, ni siquiera ha hojeado la primera página. En el artículo 1 se habla de la defensa de la persona humana y que el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 2 señala que toda persona tiene derecho. Sería discriminación si dijera solo los limeñitos y las personas de las grandes ciudades, ciudadanos que parece le generan recelo, resentimiento y hasta odios a Castillo. La actual Constitución nos dice que toda persona, y toda persona es desde el peruano más pudiente al peruano más humilde, se le garantiza el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Incluso garantiza los derechos al concebido, mientras los rojos como él quieren quitarles esos derechos, y aunque no lo dicen con palabras abiertamente, lo hacen poniendo en el Ejecutivo a gente que no defiende la vida. Todos tienen derecho a la igualdad ante la ley, y señala que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Qué Constitución ha leído el ignorante Castillo? Una vergüenza, un presidente de un país que ignora totalmente la Carta Magna del país que dice gobernar, mientras que Castillo y su gente discriminan a los que no son como ellos, a los de Lima, a los que con desprecio les llaman los limeñitos. Hasta trajo gente armada de machetes durante el proceso electoral para amenazar a los limeñitos, para amenazarlos con desatar una guerra civil, con hacer correr sangre. Si ellos no ganaban, son ellos los resentidos sociales, los que discriminan y tratan con desdén y desprecio a la gente de Lima y de las grandes ciudades, como seguiremos viendo. Ellos ya empezaron a no respetar el derecho a la opinión que defiende la Constitución y persiguen a los que los investigan y demuestran la clase de gente que son, que obviamente niegan con gran cinismo. No, desde que entró persiguió abusivamente a la prensa que no le es grata, hasta rechazado por meses contestar a los periodistas no prostituidos a su voluntad, los ignoraba totalmente, demostrando que él margina y no se considera el presidente de todos los peruanos, sino de los peruanos que piensa son de su misma condición. Solo a la prensa peruana que se le inclina le dan entrevistas, para que lo hagan quedar mejor, aunque eso es casi imposible hacerlo por su gran ignorancia. Él abre la boca y uno se viene de espaldas. La Constitución también defiende la libertad de información, algo que ellos atacan, amenazan. A diferencia de la Constitución que buscan cambiar, están en contra de la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento garantizada, sea esta mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Ellos clausuran y se llevan equipos radiales abusivamente, sin notificación, sin previo aviso. La Constitución defiende los derechos de informar y opinar, comprenden los de fundar medios de comunicación, algo que ellos están prontos a intervenir y prohibir, como hacen todos los rojos cuando... Abajo dejaré el enlace para que puedan descargar y leer la Constitución y se la envían a Castillo a ver si por lo menos lee la primera página, si es que no se aburre y se duerme antes. La Constitución garantiza el derecho de elegir el lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Sin embargo, Castillo cree que la gente de los pueblitos no tienen derecho a vivir y estudiar en las grandes ciudades. Tamaña ignorancia. Escucha, pueblo peruano, pueblo que tiene autoridades no solo ignorantes, sino mentirosas y malintencionadas. Te engañan y se burlan de ti. La Constitución garantiza el derecho a la identidad étnica y cultural de la nación. Profe Castillo sabrá qué significa la palabra étnica, seguro que no lo sabe.
Le pongo la imagen del significado de la palabra étnica. Significa que la Constitución de 1993 garantiza el derecho a tener una identidad propia de la raza o etnia a la que se pertenece, así que incluye y respeta y protege los derechos de las comunidades nativas que usted y su gente engañan diciéndole al ignorante que no las protege, diciendo que necesitan una nueva constitución para darle eso. Algo que garantiza nuestra Constitución, que es una de las pocas que en el mundo lo hace, es que cada persona tiene derecho a expresarse en su propia lengua ante cualquier autoridad mediante un intérprete, no como un ridículo premier que se puso a hablar en su lengua nativa, sin intérprete cuando se suponía se dirigía a todos los peruanos. Los de este gobierno son siempre los que discriminan al resto del país que no son como ellos, y estos resentidos sociales pasan el tiempo destilando y sembrando odios y divisiones, y no solo tienen ese derecho todos los peruanos, sino también todo extranjero cuando son citados por cualquier autoridad. Castillo no sabe de qué trata nuestra Constitución. Decía que quería cambiarla para darles agua, para darles luz, para darles teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. ¿Qué quería? Que el agua, la luz, la salud, la educación, que dejen de ser un servicio, que están contemplados como servicios en la Constitución. En el artículo 7 del capítulo 2 dice que la salud no es un servicio sino un derecho, que todos tienen derecho a la salud y protección al discapacitado, todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como al deber de contribuir a su promoción y defensa. En el artículo 10 se establece el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. En el artículo 13 comprobamos que la educación es considerada un derecho. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. No como dice Castillo, que gente de pueblos alejados no tienen derecho a estudiar en las grandes ciudades. Mientras él y sus sindicatos les niegan a los peruanos el derecho a tener una buena educación, recordemos que él y los sindicalistas exigen que los malos profesores, hasta desaprobados por 3 veces, se mantengan como profesores. Además, según el artículo 17, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria, siendo gratuita en las instituciones del Estado. Y hasta la educación universitaria es un derecho de todos de educarse gratuitamente. Solo es necesario que los alumnos mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo y fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. Respecto al agua, no se necesitó cambiar de constitución. Se hizo una reforma constitucional. La ley número 30.588 reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. El contar con servicios también acarrea derechos, como en el caso de la luz. El que los recursos sean derechos a los que debemos tener acceso, no significa que por ser derecho deben ser gratuitos, porque tienen un costo. En el caso de la electricidad, el producirla tiene un costo. Acá para Castillo parece que quisiera hacer creer que poner el teléfono, la internet como derecho la haría gratuita. Y podría serlo en cierta forma si no fuera por culpa de autoridades corruptas que, pensando en sus bolsillos, les condonan las deudas a las grandes empresas de telefonía, que éstas se rehúsan a pagar al Estado sus deudas. Si no pagan, que den a cambio servicio gratuito a las comunidades más necesitadas, pero no se requiere para eso una nueva constitución, porque si hablamos de derechos, la gratuidad de estos no pueden discriminar. Lo que es gratis para uno, si se pone como derechos, es gratis para todos. El problema está en considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, o bien, un derecho para el desarrollo del bienestar común. Lo mismo se haría con la telefonía, la internet,
Es un derecho acceder a ellos para el bien común, porque a través de este las personas pueden tener una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad y dignidad. Es por eso que los gobiernos se ven obligados a generar políticas públicas enfocadas a llevar a un mayor alcance poblacional. El problema es más de políticas públicas que de cambios de la Carta Magna. Castillo se justifica que es una preocupación no solo del presidente de la República, sino que es del país y se preguntó el por qué obstruir la voluntad popular, ¿a qué se le tiene temor? Después de este video, el temor de ver en manos de en quién estamos, se debe haber acrecentado para muchos, a otros seguramente le da igual, ya que se identifican con un presidente tan ignorante como ellos. Hemos comprobado que Castillo no sabe lo que es una constitución, que ignora el contenido de la constitución peruana, por tanto difícilmente le debe preocupar un contenido que no conoce como para querer cambiarlo. Nosotros vemos que Castillo por lo menos en este cuarto gabinete ya parece más claro que el poder no pasa por sus manos, como él decía que se aburría en Palacio, vimos esta semana que lo están mandando de paseo, que está saliendo más de Palacio, mientras otros toman las decisiones. Es obvio que si se le puso en la plancha presidencial es porque el delincuente dueño del partido no podía postular y Castillo el títere, la marioneta iba a poder sumarle los votos de Maestros, por haber sido dirigente de ellos. La idea de cambiar la constitución no nació de él, hay temas por lo cual su partido podría querer cambiarla, como el que por acusación de delito de terrorismo pueden ser en el acto detenidos, o por los delitos de apologías al terrorismo, por la necesidad de reelección, por la injerencia de otros gobiernos y la tendencia de todos los rojos de cambiar la constitución al llegar al poder. Habría que ver qué razones da la gente de Perú Libre, que está plagado de ignorantes, solo basta escucharlos hablar para comprobar esto y de gente con antecedentes o vinculada a gente con antecedentes criminales. Hoy se podría hacer una lista larga de todos los delincuentes que son llamados por ellos a participar de su gobierno o están siendo liberados por esta gente. Si un profesor, presidente del país no tiene ni la mínima idea de lo que es la Constitución, el pueblo ignorantes y gracias a Maestros de lo peor que el mismo Castillo protege, ¿cómo van a pedir el cambio de lo que no conocen? Simplemente es gente manipulada por unos pocos. Además, si el pueblo lo pidiera iría a firmar los padrones libremente, como si van los que están en contra del cambio de la Constitución, mientras que los de Perú Libre consiguen firma para hacer el referéndum para poder cambiar la Constitución comprando la firma a cambio de una bolsita de fideos. No es necesario cambiar una Constitución, si se quiere hacer cambios en ella. Es posible hacerlo mediante reformas constitucionales. La Constitución de 1993 ya ha tenido 22 cambios y reformas, y no es necesario por el capricho de algunos gastar en todo un nuevo proceso electoral y los gastos asociados, simplemente porque les da la gana y no tienen razones válidas para hacerlo, porque Castillo no ha mencionado ni una sola razón válida. ¿Cómo el Perú va a confiar que un gobierno incapaz, que ni siquiera tiene la capacidad para armar un gabinete decente, pueda hacer un cambio de constitución si ellos mismos saben que cuentan con un rechazo que debe superar ampliamente el 62%, ya que el partido de Castillo solo tiene en el mejor de los casos un 19% de apoyo nacional, quizás ahora menos ya que esa fue la sorpresiva cifra con la que dudosamente para muchos alcanzó a ganar en la primera vuelta, y digo sorpresivamente porque quizás antes de ese día nadie había escuchado hablar de él o le habría prestado importancia a su candidatura, que ni figuraba en las encuestas. El voto que obtiene en segunda vuelta no fue en apoyo a él y sus presuntas propuestas, sino que era un voto de rechazo a la otra candidatura. Si hubieran elecciones para una constituyente es obvio que ellos perderán, a no ser que cuenten con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, que ellos ya les hayan garantizado una victoria, porque de haber elecciones e irregularidades en el proceso electoral ya sabemos que el ente electoral se negará una vez más a mostrar las pruebas que se le piden,
Se agarrarán a los que digan los rojos de la OEA o demás países donde la izquierda gobierna, incluidos los del norte, y al final validarían la elección a través de la fiscalía. No hay manera real de que ellos puedan ganar las elecciones para un cambio constitucional. Si hasta para conseguir firmas para un posible referéndum vemos que las compran y el rechazo que tiene de la población es grande, aunque traigan sus hordas a Lima para amenazar y chantajear al Congreso si no les dan el voto de investidura o apoyo. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.